Gloria a Dios, Dios les bendiga, amigos de YouTube. Bien, este es un video más en el que vamos a hablar sobre la fe. Vamos a tener un estudio sobre la fe. Y este es un tema muy importante, porque yo me he dado cuenta que todos en alguna etapa de nuestra vida, como hijos de Dios, como cristianos, buscamos mucho sobre la fe. Porque la fe es algo fundamental, es algo que siempre estamos buscando. Preguntamos a amigos, a pastores, cómo aumentar la fe, cómo crecer la fe más grande, la verdadera fe, infinidad de cosas. Entonces, este va a ser un estudio para enfocarlo de manera profunda de qué es la fe. Hay infinidad de prédicas sobre la fe, hay muchos mensajes sobre la fe, hay muchos estudios, libros sobre la fe. Pero no llegamos a veces a ciertos niveles, no, aunque leemos, aunque vemos las experiencias, las vivencias de los demás y decimos, wow, yo quiero así, y algunos tips los ponemos en práctica, a veces no logramos llegar a esos niveles. Y aquí deseo que veamos por qué no llegamos a esos niveles de una manera más profunda, porque a veces esto no alcanza a decirlo en una hora de una prédica o en 40 minutos de una prédica. Esto va más allá, esto es muy profundo, porque la fe es profunda, es muy grande, muy profunda. Y bien, pues para ir empezando con este video, y van a ser varios, quiero que vayamos entrando al primer punto. Ya saben que me gusta manejar los videos por puntos, entonces que vamos empezando en el primer punto, y ese sería la fe positiva o negativa. Bien, ¿la fe es positiva o es negativa? Quiero que vayamos viendo si la fe es positiva o es negativa, porque hay gente que cree o piensa que la fe solamente es positiva. Y no, hay muchos casos en que la fe también es negativa. ¿En qué concepto? En dos áreas, quiero que vayamos viendo en dos áreas respecto a la fe positiva o negativa. La primera área es que la fe positiva es la que está puesta en Dios, y aparte de que está puesta en Dios, creemos que es para actuar en el bien. Y la fe negativa es la que está puesta en otras cosas a veces. Y la segunda es que está puesta en Dios, pero para actuar mal. Por ejemplo, a través de eso se vienen las maldiciones. Y quiero que vayamos aterrizando esto. Bien, ¿qué es la fe? De manera breve, aunque en otro video vamos a aterrizar esto. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto lo podemos encontrar. Es un texto básico de Hebreos 11:1. Entonces, si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces lo voy a parafrasear, la fe es la seguridad de que vamos a recibir algo. Aunque ahorita no lo vemos, lo vamos a recibir. Bien, tenemos la confianza de que vamos a recibir. Y si vamos viendo la Biblia, por ejemplo, vamos a ver en el Antiguo Testamento las plagas. Moisés tenía la confianza de que iba a llegar las plagas al pueblo de Egipto. Podemos ver un dato muy importante, muy interesante, un dato curioso, y es que Moisés estaba seguro de que iba a venir la muerte de los primogénitos de Egipto. Tenía esa confianza, esa certeza, esa seguridad de que iba a llegar, y por eso mandó marcar los dinteles de la puerta con sangre. Y la gente le creyó, la gente también tenía esa confianza, esa seguridad de que iba a suceder eso. Por eso lo hicieron. Porque quien no está seguro, quien no está confiado, no pueden venir las cosas. Cuando uno no está seguro, cuando uno no está confiado,
de que van a suceder las cosas, pues simplemente no actúas, simplemente pasan las cosas o así y no actúas. Cuando uno está confiado, uno actúa. Y a veces el actuar es esperar, el actuar es no hacer nada. Esperar, confiar en Dios, esperar en Dios, a que Él haga, a que Él obre. Y bien, la fe positiva, un ejemplo, podemos ver, ahorita se me viene, en el foso de los leones David, cuando fue arrojado, estaba seguro que iba a vivir. No le sucedió nada. Él sabía en qué confiaba, que aunque iba a ser arrojado ahí, no iba a morir hasta que Dios no lo permitiera. Y Daniel sabía en su interior que eso no iba a suceder. Entonces aquí vamos viendo la fe positiva, la fe negativa. Ahora, vamos a continuar con el segundo subtema y es los niveles de fe. Bien, aquí la fe tiene sus niveles y lo podemos ver porque muchas veces pedimos cosas, pero no tenemos el nivel de fe para que nos vengan esas cosas, para que nos vengan esas bendiciones. Dirían algunos, tienes fe para sanar una gripa, pero no es la misma fe para sanar una gripa que para sanar un cáncer, para sanar un tumor. Es diferente el nivel. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aumentar nuestra fe. ¿Cómo se aumenta nuestra fe? A través de las pruebas, a través de la tribulación. Nosotros nos volvemos más fuertes después de la prueba, después de la tribulación, en varias áreas, pero la principal de ella es la fe. Vamos confiando cada día más y más en nuestro Dios. Queremos estar seguros de esto, de que a través de las pruebas, a través de los problemas, veamos la vida de un personaje. Vamos a ver la vida de Moisés de nuevo. Vean la vida de Moisés desde que sale de Egipto. Toda su vida empezó por pruebas. 40 años en el desierto, de repente tiene la visión de la zarza. Después de la visión de la zarza tiene que regresar a Egipto. Tiene problemas en su camino para llegar a Egipto. Estuvo a punto de que Dios lo matara. Después llega a Egipto y había dimes y diretes, por unos era bien recibido, por otros no, unos sí le creían, otros no. Después cada que iba con Faraón era una prueba, porque era un enfrentamiento, iba y ese era un problema, ir y presentarte con el jerarca de aquella época. Entonces ir y discutir y hablar. Y imagínense los problemas que tenía Moisés, quizás de la falta, a veces dudaba, y sí será y no será, y Dios le hablaba y él confiaba, y cada vez que iba era una prueba, porque y si iba a pasar, porque por ejemplo cuando la serpiente y también aquellos sacerdotes de Egipto hicieron una serpiente, imagínense, oh, qué problema, ellos también pueden hacer lo mismo que yo. Entonces fueron varias etapas, varias veces, varios problemas, pero cada que veía él un milagro, se fortalecía la fe de Dios, se fortalecía la fe de Moisés en Dios, a tal grado que cuando llegó para abrir el mar, clama y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dice el Señor, ahí tienes la vara, úsala. Y Moisés de manera confiada levantó la vara, el mar se abrió. Pero porque ya traía esa preparación, ya estaba preparado para ese nivel de fe, para ese milagro. Y después seguimos viendo la vida, ganar las guerras con solo levantar la mano y sus manos, y el pueblo de Dios iba ganando. Y después podemos ver hacer el maná, y después podemos ver cuando se enfrentó a Coré, que los hijos de Coré querían destituir a Moisés del cargo, querían ellos ser los que lideraban al pueblo. Y tener esa confianza de que se iba a abrir el suelo y se los iba a tragar vivos, aquellos hombres tan bárbaros de Coré. Entonces, todas esas veces
fue una prueba, fue una prueba. Ahí van siendo los niveles de fe, cada vez va uno aumentando, aumentando, aumentando los niveles de fe. Y como en muchos casos más que vamos a ir viendo, para ir tomando fuerza. Muchas veces no vienen las cosas a nuestra vida porque aún no tenemos el nivel de fe para creer, para estar confiado en que eso que estamos pidiendo va a venir a nuestra vida, va a llegar. Y hay muchos personajes más. La Biblia todo es de fe, es de fe. Imagínense a Abraham, por último, de manera rápida, escuchar una voz nada más, que le dijera, sal de tu tierra y de tu parentela y hacerlo. Porque lo hizo. Esa es fe, esa es confianza. Y lo vamos a analizar más profundo, pero ahorita quiero que para que este video no se alargue vayamos pasando al tercer punto, al tercer tema, y es, ¿dónde está tu fe? Yo le quiero preguntar, ¿dónde está tu fe? Usted que me está viendo, ¿dónde está su fe? ¿Su fe está en Dios? ¿Verdaderamente está en Dios o está en las imágenes? ¿O está en el hombre? ¿Está en el gobierno, en los apoyos del gobierno, en los apoyos gubernamentales? ¿O está en Dios, en la palabra de Dios, que Él es nuestro sustentador, nuestro libertador? ¿En dónde está la fe? Es muy importante que reflexionemos. Esta es una pregunta reflexiva. Tenemos que reflexionar en dónde está nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no sabemos en dónde está nuestra fe y está equivocada, está mal puesta nuestra fe, nunca van a suceder grandes cosas, nunca va a llegar realmente lo que esperamos. Siempre vamos a estar recibiendo las migajas de la misericordia de Dios, pero nunca vamos a alcanzar por la fe grandes milagros. Dios nos ama y es misericordioso y nos otorga muchas cosas, porque Él es bueno, porque Él solo sabe dar cosas buenas, solo sabe dar cosas maravillosas, por eso las recibimos. A veces no es porque tengamos la fe, sino es por la gran misericordia de Dios. Pero si tuviéramos los niveles de fe, si tuviéramos la fe bien puesta, si sabemos dónde está nuestra fe, aumentar nuestra fe, entonces vienen cosas grandes a nuestra vida. Entonces vivimos de milagro en milagro, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero si no, estamos solamente esperanzados a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, su voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero Él nos puede conceder lo que nosotros le pidamos. Y muchas veces no sucede eso, porque no tenemos el nivel de fe. Les voy a contar una anécdota para que usted analice. Había un hombre católico que se convirtió al cristianismo, y este hombre se enfermó su esposa de este hombre. Entonces, este hombre aún no estaba al 100% convertido, no estaba al 100% puesta su confianza en Dios. Pero él se puso a orar con sus palabras, él iba iniciando, y creyó en Dios, puso su confianza verdaderamente en Dios, sin dudar, sin temer. Y le pidió a Dios que sanara a su esposa. Y aunque la esposa ya había tenido un sueño de que ella iba a morir, porque ella, como se convirtió primero, entonces el Señor le dijo que iba a ver a su esposo convertirse y después iba a morir. Entonces ella sabía que ya se iba a morir. Y se lo dijo a su esposo, a su marido, pero él la amaba y se metió en oración, se metió a llegar a ese nivel de fe. Y le dijo, yo deseo que sane de esta enfermedad y que sane de esta enfermedad. Y el Señor sanó a esa mujer, la sanó de su enfermedad. Le permitió vivir algunos meses más y se murió de otra enfermedad. Al final se murió, pero ¿qué quiero decir con esto?
que a pesar, aunque al final murió la mujer, el hombre tuvo la fe necesaria para mover, si no la voluntad de Dios, sí el procedimiento, y que no muriera de esa enfermedad, sino que la sanó y murió por otras causas, por otras razones. Pero cuando uno tiene la fe necesaria, uno hace que la mano de Dios poderosa se mueva. Y aunque los planes de Dios su voluntad ya está ahí, nadie puede contra ella, sí podemos cambiar los planes de Dios a través de nuestra fe. Y como ese hay casos en la Biblia que podemos ver, pero en otros videos los vamos a estar viendo, no quiero que se alargue más este video. Pero bien, ¿dónde está su fe? Busque dónde está su fe, busque ponerla verdaderamente en Dios. Y bien amigos, no deseo que este video se alargue más, por aquí van a estar apareciendo en mis redes sociales, vaya a seguirme a Facebook, a Instagram, suscríbase aquí a este canal, dele también manita arriba a este video. Y bueno amigos, pues deseo que Jesucristo les bendiga.